esker izan duzuen pazientzagatik. Guztiz prest gaude, indizea aurkezteko. Euskadiko berrikuntzaren txostena zertan datza argi eta garbi zuen aurrean aurkezteko. ¿Y quién mejor para hacerlo que los responsables de este proyecto? Permítanme que les presente a Txema Villate, director general de Innovaske, Albert Bravo Biosca, economista senior de Nesta, Agencia Británica de la Innovación, bienvenido a Euskadi, Carlos Peña, responsable de este proyecto en Innovaske, Jon Barrutia, catedrático y director del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, también de la Universidad del País Vasco, y Joseba Jaureguizar, director de Tecnalia y portavoz del Comité Asesor de Indizea. Baina lehenengo, me falta Arturo Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. Disculpa, Arturo. Baina lehenengo, Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailburua eta Innovaskeko presidente ordea, gurekin dugu aurkezpen honi hasiera emateko. Tapia Andrea, zu entzuteko irrikan gaude, zure zain gauzkazu. Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin mila esker indize honen aurkezpenean hasierako hitzaldi motz hau, labur hau egiteko aukera emateagatikan. Y para empezar con lo que hoy os quería comentar, voy a hacer referencia precisamente a un artículo que publicaba Enrique Zuazua este mismo fin de semana, que decía, ciencia, hablaba inversión, visión y voluntad. Como bien sabéis, no hace falta que yo lo cuente hoy aquí, Euskadi ha hecho un esfuerzo ímprobo a lo largo de los últimos años para posicionarnos en un lugar preeminente en materia de innovación, tecnología, parques científicos, lo que queráis. Somos referente europeo hoy en día. Por tanto, cuando Innovaske nació, decía el Lehendakari que el objetivo era que Euskadi fuera referente en innovación en el año 2030. Recientemente la Unión Europea, la propia comisaria de Innovación, ya nos considera como un cierto referente en Europa. Luego, estamos en el camino correcto, pero tenemos que seguir trabajando, no lo hemos hecho todo todavía. El propio Enrique decía que hay muchas recetas para innovación, pero él nos hacía referencia a un decálogo y permitidme que lea las 10 aportaciones que hace del decálogo, porque dice, como en toda dieta hay muchos decálogos, pero esta dieta creo que nos viene muy bien, sobre todo porque, lo voy a aprovechar, desde luego es algo en lo que estamos el Gobierno junto con Innovaske, y voy a aprovechar el artículo para empezar lo que hoy os quería comentar. En primer lugar, decía, poner al frente del sistema académicos profesionales de gran prestigio. Elegir siempre entre los mejores. La materia gris es lo que cuenta. Las personas son lo que cuentan, no el cemento. Y permitidme que os diga que convendréis conmigo en que nos ha gustado mucho hacer edificios últimamente. Y creo que ha llegado el momento de pasar de los edificios a las personas. Tenemos una oportunidad estupenda para hacerlo. En cuarto lugar, hablaba de apostar en nichos de investigación, especializarnos, buscar aquellos lugares en los que somos buenos y dar un salto cualitativo. Evaluar, y no solo el desempeño de las personas, sino el de las políticas públicas. Financiar en función de esa evaluación que hayamos realizado. Coordinar esfuerzos inversores entre las distintas instituciones. Mantener las apuestas que están en marcha y ahondar en ellas. Aplicar sin titubeos criterios de internacionalización. Y, en décimo lugar, un fuerte compromiso con la cultura local y no olvidarnos de lo global. Es decir, comentaba además él, si miramos atrás, veremos que quizá nos hayamos desviado un poquito de este camino y tenemos que retomar el timón y colocarnos en este camino. Y me viene muy bien este decálogo porque precisamente en las políticas que pretendemos llevar a cabo desde el Gobierno, y en concreto desde el Departamento,
siendo la I+D+I, la innovación, la investigación, el desarrollo clave en el desarrollo del país, desde luego tenemos que mejorar la aplicación de esos resultados y probablemente después, cuando se hable del índice de innovación en Euskadi, observaremos que realizamos una inversión muy importante y no somos capaces de obtener el rendimiento adecuado a esa inversión que realizamos. Luego tenemos un quehacer importante en la transferencia de tecnología. Seguro que todos los que estáis aquí estáis de acuerdo conmigo en eso. Pues tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir obtener el máximo rendimiento. Y en ese sentido, y tal como estábamos comentando, para poder analizar en qué índices estamos, cómo estamos, tenemos que evaluar nuestro sistema. Tenemos que evaluar las políticas públicas y tenemos que evaluar el propio sistema para ver dónde tenemos que mejorar, porque todo aquello que no se evalúa no se mejora y lo que no mejora tiende a empeorar. Por tanto, ahí tenemos algo que hacer muy importante. Y enfocarnos hacia ámbitos de potencial de crecimiento importantes. ¿Por qué? Porque estamos en una época complicada, en una época económicamente difícil. Y tenemos que saber elegir, priorizar y decidir en qué queremos ser buenos como país. Somos un país pequeño, pero somos capaces de dar ese salto y de posicionarnos adecuadamente. Luego, como primera conclusión, tenemos que abordar una política de competitividad de nicho. Tenemos que mejorar nuestro sistema, nuestra red de ciencia, tecnología e innovación, no porque sea mala, sino todo lo contrario, porque siendo buena tenemos que buscar esa mejora continua. Tenemos que ganar eficacia en la transferencia de tecnología, tenemos que actualizar las herramientas que utilizamos y, evidentemente, hemos buscado el aliado para poder hacer todo esto, para poder hacer todo este diagnóstico y buscar las herramientas, y este aliado es Innobasque. Vamos a hacer todo este camino de la mano de Innobasque porque, desde luego, es quien en este momento mejor nos puede ayudar, porque nos conoce a todos los que estamos aquí, a todos los agentes del sistema, sabe perfectamente dónde están nuestras debilidades y vamos a poder seguir adelante. Estas necesidades son coincidentes con muchas evaluaciones que se han hecho de nuestro sistema y, a pesar de que recientemente de la Dirección General Regional de Europa se ha hecho un análisis muy adecuado y muy positivo de nuestro sistema de innovación, de nuestro sistema de tecnología e innovación, sin embargo, han detectado unas cuantas debilidades a las que pretendemos hacer frente. No queremos escondernos, queremos hacer frente a esas debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Pues que, precisamente, hemos sido ejemplares en la aplicación de recursos a la I+D+I y hemos puesto toda la carne en el asador, como diríamos coloquialmente, para hacer de este país un país competitivo. Pero necesitamos centrarnos y desarrollar unos cuantos objetivos, no priorizar todos los sectores de la innovación, sino focalizarnos a los que mayor competitividad vayan a dar a nuestra industria y a nuestra empresa. Tenemos que hacer un trabajo conjunto entre todas las instituciones, Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, empresas, agencias de desarrollo comarcal, clústeres, todos tenemos que trabajar en conjunto. Y, sobre todo, tenemos que aclarar qué objetivos pretendemos conseguir, qué modelos vamos a utilizar para ellos y los tenemos que evaluar y monitorizar a lo largo del tiempo. Y para ello nos hemos puesto a trabajar. Y este es el principal mensaje que hoy pretendo trasladar. Nos hemos puesto a trabajar en dos ámbitos concretos. Por una parte, en la evaluación, monitorización y mejora de toda la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, empezando por aquello en lo que somos competentes como departamento, centros tecnológicos, CICs, clústeres, unidades de I+D empresariales. Y, por otra parte, en el análisis y evaluación de nuestras propias políticas públicas, es decir, de todos esos programas de innovación y de tecnología que tenemos en el departamento y en la propia SPRI, para analizar si son realmente los adecuados y si obtenemos los rendimientos necesarios. Y, a partir de ahí, a lo largo de todo este año, vamos a evaluarlos, a analizarnos nosotros mismos y de la mano de Innobasque, repito, y vamos a establecer, a partir del próximo año, un camino muy directo hacia esa mejora competitiva y hacia ese aprovechamiento de los nichos de mercado que en este momento tenemos como Euskadi, como país, priorizando y analizando muy bien en qué somos buenos.
Para ello, evidentemente, trabajaremos además con los propios agentes implicados, observaremos las mejores prácticas que existen en Europa y en el mundo, nos miraremos en el espejo de los mejores y vamos a trabajar sin descanso para, antes de 2030, a ser posible, ser de verdad ese referente en Europa. Y un análisis como el que hoy nos van a presentar de Índice A, desde luego, es uno de los caminos que tenemos que emprender para ser onenak eta erreferenteak Europa mailan eta mundu mailan. Orain arte egin dugu, baina urrats bat gehiago eman behar dugu. Benetan erreferente baldin bagea eta horrela ulertzen baldin badigute, zerbait gehiago ere egin behar dugu. Ezin dugun konformatu, onaino iritsi geralako eta oso ona geralako. Euskadin beti bilatu izan dugu hobekuntza, beti bilatu izan dugu onenak izatea, eta nik uste bide horrei ekin behar diegula, hemen gauden guztiok, eta noski Innobasken eskutikan. Besterikan gaurrez eta mila esker. Mila esker, Tapia Andrea. Esandakoa, atsegin handiz entzun dugu. Índice A mide el impacto de la innovación empresarial en la productividad vasca y lo hace siguiendo la metodología de Nesta, la Agencia Británica de Innovación, que tiene en cuenta los elementos intangibles de la misma. Es la primera vez en el mundo que este método se aplica para evaluar la innovación de una región. Estamos posicionando a Euskadi como un territorio europeo avanzado en los modelos de evaluación de la innovación. Y también estamos sentando las bases para abrir el camino a futuros desarrollos de este modelo. Por favor, señor Villate, adelante. Arratsaldeon, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Voy a presentar muy rápidamente el por qué desde Innobasque iniciamos este proyecto de medir el índice vasco de innovación, ¿no? Índice A, berrikuntzaren Índice A. ¿Y qué es lo que mide el Índice Vasco de Innovación? Bueno, pues mide las inversiones empresariales en capital intangible y su contribución a la mejora de la productividad. Tradicionalmente, las inversiones en capital intangible están dirigidas a crear nuevo conocimiento futuro para la empresa que no tiene un marco físico o financiero en la actualidad. Se distinguen en la literatura tres tipos de capital que luego tendremos también ampliamente explicado. La información computarizada, la innovación convencional, el I+D del diseño y la propiedad intelectual y las competencias económicas. Lo que esto implica es que es posible y necesario reclasificar el gasto en intangibles tratándolo como una inversión y no como un gasto intermedio. Considerar los intangibles como capital significa, por tanto, revisar al alza la producción económica de la empresa, el valor añadido bruto, e implica también un crecimiento del PIB. El motivo de esta importancia de los intangibles se ve a varios factores presentes en las economías avanzadas. Un mayor nivel educativo en los países de la OCDE, los productos que cada vez son más intensivos en conocimiento, la globalización y la desregularización con ventajas competitivas cada vez provienen más de la innovación y esta a su vez de los intangibles, la fragmentación de las cadenas de valor, que hay muchos sectores que aumentan la importancia de estos intangibles, en particular probablemente los nuevos modelos de negocio, los desarrollos organizativos, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, como el Big Data, el Cloud Computing, que pueden reforzar el valor de los intangibles y también, como no, el crecimiento del sector servicio, dado que muchas de estas empresas compiten en base a la utilización de intangibles. En 2011, nuestro presidente nos recordaba al inicio de la Asamblea, la OCDE hizo un diagnóstico en el que participaron siete expertos de la OCDE, al que le ayudó un comité técnico local formado por 8 personas y entrevistaron a otras 35 personas, y situaba a Euskadi como una región industrial manufacturera de media tecnología y de proveedores de servicios. Además, se preguntaba si la innovación podría seguir siendo el motor de crecimiento económico futuro, dada la variabilidad que había tenido en las series, como veis ahí, desde el año 86 al 95, luego posteriormente del 95 al 2000, 2000-2004 y 2004-2006, cómo esa aportación era dispar, y se preguntaba si esa variabilidad iba a permitir seguir siendo el motor de crecimiento. Y también nos advertía de que Euskadi, pese a su notable desempeño económico, estaba perdiendo ventaja competitiva frente a la media de las regiones de la OCDE, medida en términos de productividad. Por lo tanto, nos creó ya cierta inquietud que venía ya desde el origen de Innobasque. Ya en el año 2008 pusimos en marcha un grupo de trabajo, Unitalde,
con el objetivo de diseñar e implantar un sistema de indicadores que nos diese pistas de cómo iba esa transformación económica y social para la que había nacido en Innovasque, y además también Orquestra, en su segundo informe de competitividad del País Vasco, señalaba también la paradoja competitiva vasca, ¿no? Cómo el valor del indicador europeo de innovación no reflejaba o no justificaba el PIB per cápita tan elevado que tenía el País Vasco. Sabéis que Orquestra es un aliado estratégico nuestro con el que colaboramos ampliamente y esperamos seguir colaborando, y con ellos también publicamos este estudio de indicadores de innovación y benchmarking, en cuyas conclusiones se recomendaba poner en marcha un proyecto para estimar las inversiones en intangibles en el País Vasco y su contribución a la productividad. Hay dos formas de medir la innovación. Una es la monetización de la innovación calculando su incidencia en la productividad, y el empleo, o basándose en indicadores como puede ser el IUS o el ACE en su día, ¿no? En Estados Unidos, también el Advisory Committee ya propone en el 2008 crear una cuenta satélite de la innovación que contemple los activos intangibles, y el gobierno británico encargaba por entonces también a la Agencia de Innovación Nesta desarrollar una metodología para estimar la inversión del Reino Unido en intangibles y su impacto en la productividad. De ese trabajo anterior se evidenciaba que los países y regiones pueden crecer económicamente de dos formas diferentes y que no son excluyentes, se pueden dar las dos a la vez. Una es la economía de la duplicación, que el crecimiento se consigue haciendo más de lo mismo, esto es utilizando más mano de obra, más capital físico, equipos, máquinas, edificios, o la economía de la innovación, donde el crecimiento económico se consigue haciendo las cosas de forma diferente y utilizando, por tanto, de forma más eficiente los recursos disponibles, entre ellos la materia gris que nos decía la consejera. Y en este instante, en ese momento, en el 2011, cuando después de ese informe de la OCDE y después de esta publicación conjunta de Orquestra, pues vimos que Nesta tenía ya trabajando el Innovation Index de United Kingdom, y contactamos con ellos y de alguna manera nos pusimos en marcha y firmamos una alianza estratégica con esta para aplicar su modelo de cálculo de intangibles en la competitividad, aplicarlo a la región del País Vasco. Voy a darle paso ahora a Albert Bravo, que es una de las personas que puso en marcha el proyecto y de los que más conoce de esta metodología, para que nos aporte su visión de en qué consiste esta metodología y su impacto en el Reino Unido. Albert, adelante. Primero, darles las gracias por invitarme a estar aquí hoy a hablarles un poquito de lo que hemos hecho en el Reino Unido y de lo que hemos ayudado en la medida de lo posible a Innovasque a hacer en el País Vasco. Déjenme empezar con un dicho que seguramente ustedes han escuchado alguna vez. Estoy casi seguro que algún consultor de empresas les habrá dicho alguna vez: "What gets measured gets done". Aquellas cosas que medimos, las hacemos. Hay algo de verdad en ello, no tanta verdad como nos gustaría, pero lo que sí que es cierto es: what doesn't get measured doesn't get done. Esas cosas que no medimos difícilmente pasan. Lo que quiero indicar con esto es una cosa que muchas veces se olvida, y es que lo que medimos, lo que intentamos medir, cómo lo medimos, afecta lo que hacemos. Y eso pasa en una empresa, cuando gestionamos una empresa, pasa también cuando hablamos de políticas de innovación. Hacemos las políticas de innovación que nos vienen guiadas por las métricas que tenemos. ¿Cómo hemos hecho política de innovación en los últimos 50 años en Europa, en Estados Unidos, en los países de la OCDE? Básicamente basándonos en una idea de que innovación es esto. Innovación son chips, son aviones, son ir a la luna, son laboratorios, son farmacéuticas, es alta tecnología. Hemos medido I+D, investigación y desarrollo, durante los últimos 50 años y hemos hecho una política de fomento al I+D importante, que hay el riesgo de dar marcha atrás en España ahora mismo, y no deberíamos, pero que no por ello es suficiente para fomentar innovación. Innovación es más que I+D, innovación es más que alta tecnología. De hecho, si miramos empresas innovadoras en el mundo y modelos de negocio innovadores, lo que vemos es clarísimamente que en muchas áreas de negocios, particularmente en servicios, la innovación tiene relativamente poco que ver con la I+D. Podemos mirar Walmart, la cadena de supermercados americano. Ellos fueron innovadores en utilizar tecnología, software, para mejorar su logística. Podemos mirar a Zara, podemos mirar a IKEA. Todas esas son compañías que, utilizando diseño, utilizando programación informática, utilizando nuevos modelos de negocio, han
creado una gran cantidad de valor para nuestras economías. Y, sin embargo, muchas de ellas no tienen nada que se parezca a un laboratorio de I+D que podamos apoyar. Así que este fue un mensaje que Nesta le estuve diciendo y repitiendo al gobierno británico durante bastante tiempo y la respuesta del gobierno británico en su momento fue, de acuerdo, en vez de criticarnos las medidas que habéis desarrollado, que utilizamos, ¿por qué no nos presentáis una alternativa? Y así que nos vemos obligados a mirar a esta lista de innovaciones, de empresas, de modelos de negocio innovadores, intentar ver qué es lo que tienen en común todas ellas. ¿Qué es lo que, si hemos de medir innovación, cómo podemos medir innovación que capture cosas como IKEA, Starbucks o esos muñequitos tan simpáticos de Pixar que cambiaron la industria del cine. Sin hablar, obviamente, también de innovación en el sector público y en otros ámbitos. Y si uno mira toda esta lista de innovaciones o de modelos de negocio innovadores, hay una cosa que todos tienen en común. Todos ellos están basados en la idea de activos intangibles. Hasta si miramos una pieza tecnológica como el iPad o el iPad, que entraría dentro de la clasificación típica de innovación tecnológica, el valor que tiene el iPad, el valor y Apple no depende de las fábricas, los edificios, las máquinas. De hecho, casi ni fabrican. Lo que depende es de la marca que han construido, del diseño de sus productos, del modelo de negocio, como iTunes revolucionó el modelo de la música, de las interfaces de usuario que utilizan, y también, obviamente, de patentes. Básicamente, todo esto son activos intangibles. Sin embargo, hasta hace muy poco no los medíamos. Y no los medíamos por una razón muy sencilla. Es muy difícil de medirlos. Podemos mirar los mercados, podemos mirar en la bolsa. En principio, el precio de una acción nos captura el valor, nos da una medida del valor de los intangibles de esa empresa, asumiendo que ustedes se crean que los mercados son eficientes. Últimamente yo me lo creo menos que hace un par de años, y eso que soy economista. También, obviamente, podemos intentar mirarlo en los balances de las empresas, en la contabilidad, pero nuestros contables son muy buenos a la hora de medir edificios, máquinas, son mucho menos buenos a medir activos intangibles. ¿Cuál es el valor de una patente? ¿Cuál es el valor de una marca? ¿Cuál es el valor de un diseño o de un...? Algunos de estos se miden. Sabemos lo que vale la marca de Coca-Cola. Pero es muy difícil de medir y abren la puerta a una cosa que no nos gusta mucho, que es la creatividad en la contabilidad. También, si miramos a nivel de estadísticas, el gobierno, cuando medimos esos números que dan la portada en los periódicos, el PIB, a la hora de medir el PIB, una de las cosas es también, como regla general, ignoramos la mayoría de activos intangibles. Medimos software, programas informáticos. El resto de activos intangibles básicamente no están incorporados en el PIB. ¿Qué significa esto a la práctica? Que lo que como empresas o como economía nos gastamos pagando, que si como empresa o economía nos gastásemos 10 millones pagando la factura de la luz o 10 millones en un laboratorio de I+D o en desarrollar una nueva marca o en formar nuestros trabajadores, a nivel de contabilidad nacional, las dos cosas son equivalentes. Cuando al cabo de un año, si hemos gastado 10 millones en formar a nuestros trabajadores o en mejores diseños, tenemos algo que nos queda. Si hemos gastado 10 millones en pagar la factura de la luz, ha sido un gasto, un consumo, nos ha servido de algo, pero ya no nos queda nada. Así que, como resultado de esta reflexión, lo que hicimos hace ya 5 años, cuando el gobierno británico nos encargó este encargo, fue intentar desarrollar metodologías para medir los activos intangibles. Como pasa tan a menudo con la innovación, no inventamos mucho. Adaptamos, tomamos ideas prestadas, las mejoramos, las cambiamos, no empezamos de cero. Hay metodologías que se habían hecho en Estados Unidos, que se habían hecho en otras partes. Intentamos aprender de lo que se había hecho y mejorarlo. Intentamos bastantes cosas distintas, pero al final nos quedamos con una medida que capturase la inversión en activos intangibles en la economía británica y, sobre todo, que también nos permitiera relacionar la inversión en activos con la productividad.
muchas veces medimos la innovación sin ligarlo a la productividad. Eso hace que a la hora de hacer debates, a la hora de poner, sea a nivel de país o sea a nivel de empresa, cuando hay que discutir dónde ponemos nuestros recursos, si no somos capaces de ligar los inputs en innovación al resultado, sea en beneficios, sea en PIB, es muy difícil hacer el caso, convencer de que nos den recursos. Intentamos hacer una metodología que fuera consistente, y eso quizás un poco, con la manera en la que actualmente se utiliza para medir el PIB, el Producto Interior Bruto. La idea es, más que empezar con una cosa que sea muy difícil, totalmente, radicalmente distinta, empezar con algo que eventualmente se pueda añadir al PIB y podamos tener un solo grupo de medidas que son consistentes entre ellas, en vez de muchos indicadores dispersos que no suman unos con los otros. Una vez hicimos estos cálculos, lo que vimos para empezar es que el tamaño de la economía británica es un 10% más grande. Una vez tienes en cuenta que lo que se gasta en formar trabajadores, en mejorar los diseños de nuestras empresas, en incrementar las marcas, en mejorar los modelos de negocio, todo eso hace incrementar el PIB. Eso puede parecer un ejercicio académico, un ejercicio que es interesante para los académicos para discutir, pero tiene implicaciones reales. Esto es, de hecho, la portada del Financial Times de hace un par de semanas, en los que decía que Estados Unidos ahora han empezado a incorporar intangibles cuando miden el PIB. Así que el PIB oficial en Estados Unidos ha incrementado un 3% porque han decidido incorporar en sus medidas oficiales algunos de esos activos intangibles. Han empezado con el I+D, que es el que hemos medido durante más tiempo y tenemos mejores medidas, y con copyrights y creative originals, básicamente lo que se gana de vender películas, música, porque también hay buenas medidas. Pero lo que significa es que no estamos tratando de un ejercicio puramente académico, es un ejercicio que cambia la manera como entendemos el funcionamiento de nuestras economías. Mirando activos intangibles, uno de los otros elementos que nos aparece es, vemos claramente que la I+D es importante, pero que, y esos son los números ingleses, no, es una pequeña parte de la inversión en activos intangibles. Diseño, mejora de organizaciones, formación de trabajadores, software, son bastante más grandes. No significa que haya que dar más apoyos a unos que a los otros, pero sí que al menos da una visión mucho más completa de la que teníamos antes. También vemos, y eso es algo que pasa en Inglaterra, también pasa en Estados Unidos, que ahora como economías estamos invirtiendo más en activos intangibles que en generar activos tangibles. Eso no pasa en todos los países. Este gráfico reporta el ratio entre inversión en activos intangibles y activos tangibles. Podemos ver en casos como Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, se invierte mucho más en generar activos intangibles. Podemos ver en casos como España, se invierte mucho más en casas, hormigón, edificios y quizá algunas máquinas. Si hubiéramos tenido estos datos hace algunos años, quizá hubieran ayudado a cambiar el debate y a intentar focalizar a la gente en la idea de que lo que es importante es invertir en formación, intangibles y no solo en vivienda. Ese gráfico lo que he añadido ahora sencillamente es el ranking de innovación que hace la Unión Europea. Se puede discutir cómo se hace el ranking, pero hay una cosa que aparece bastante clara. Si miramos a los países que son más innovadores, en todos ellos se invierte mucho más en intangibles. Si miramos a los países menos innovadores y que están con más problemas, en todos ellos se invertía mucho menos en intangibles, mucho más en tangibles. Otras cosas que también podemos ver, nosotros llevamos más tiempo haciendo este análisis, hemos podido hacer este análisis a nivel de sector. Hay bastantes diferencias a nivel de sectores, algunas que seguramente nos sorprenderían, y es la industria manufacturera, que pensaríamos que solo hace inversión en activos tangibles, también invierte mucho en activos intangibles. Y lo que también nos permite ver es que en cada sector en la economía invierte de un modo distinto.
a la hora cuando estamos hablando de activos intangibles. Y eso es importante, porque también tiene un efecto cuando estamos pensando en qué políticas hacemos, que aunque teóricamente sean políticas horizontales, a la práctica son políticas que favorecen unos sectores o no los otros. Si usted hace una política de apoyo a la I+D, es una política que favorece, por ejemplo, al sector manufacturero, a la industria, que, como pueden ver, engloba 3/4 partes de la I+D que se hace en el Reino Unido. Si hacemos una política de apoyo a la formación, aparecen otros sectores que se benefician. Me quedan menos 40 segundos, creo, así que solo para concluir, les voy a dar un pequeño resumen de lo que intentábamos hacer desde el principio. Queríamos medir la inversión, pero también queríamos entender cómo esta inversión contribuye a incrementar la productividad. En el caso de Inglaterra, si miramos el periodo antes de la crisis, activos intangibles fueron responsables por 1/4 parte del incremento de productividad en la economía británica. Si además le añadimos a eso todo lo que los economistas llamamos productividad total de factores, que es la mejora en la eficiencia, que en gran parte viene de la innovación, podemos ver que si estamos intentando entender de dónde viene el crecimiento económico, hay que mirar a la innovación, hay que mirar a los activos intangibles como elementos mucho más importantes que invertir en edificios y máquinas. Y con esto lo voy a dejar aquí. Gracias, señor Bravo Biosca. Vamos a escuchar ahora a Carlos Peña, responsable de esta iniciativa en Innovasque, quien nos va a ofrecer una perspectiva internacional de este modelo y cómo la OCDE ya está viendo la potencialidad del análisis de intangibles para analizar el impacto de la innovación. La OCDE, además, conoce muy bien nuestro sistema de innovación porque ya en 2011 realizó un exhaustivo diagnóstico del mismo. Carlos Peña fue miembro del equipo que elaboró aquel estudio. Señor Peña, tiene la palabra. Muy bien, permítame que antes de empezar vamos a abusar un poquito de la amabilidad de nuestro invitado de Albert Bravo Biosca de Nesta y quisiera lanzarle 3 preguntas por lo menos para ayudar un poquito a comprender mejor el alcance de la iniciativa, ¿no?, que han llevado en el Reino Unido y su relación también con la iniciativa que hemos hecho aquí en Euskadi. Albert, de forma rápida, 3 preguntas. Sería una, primero, Innovation Index aplicado a la economía del Reino Unido. Y la pregunta es cómo se ve desde Nesta la aplicabilidad de estos modelos a las regiones. En segundo lugar, te quería preguntar por también cómo recoge un Innovation Index que se focaliza sobre todo en la economía de mercado. ¿Cómo se recoge la contribución del sector público? ¿Cómo se recoge el papel, el rol de la administración pública para apoyar a la innovación empresarial? Y, finalmente, ¿cómo entendéis también en esta que el recorrido del Innovation Index en el sentido de poder ayudar a elaborar unas mejores políticas públicas de innovación? ¿Funciona? ¿Me escuchan? Sí. ¿Por dónde empezar? Bueno, supongo que por la primera pregunta. La aplicabilidad del modelo a las regiones. Nosotros hemos intentado también en Inglaterra, en el Reino Unido, aplicar el mismo modelo a las distintas regiones inglesas, digamos, a Escocia, Inglaterra, Wales y Irlanda del Norte. Y el problema que hemos tenido es un tema de datos. Es decir, el modelo es perfectamente aplicable a distintas regiones, el problema es si hay los datos para poderlo hacer. De hecho, uno de los valores que tiene pensar en intangibles es que se puede pensar en intangibles a nivel de país, a nivel de continente, a nivel de región o a nivel de empresa. El modelo, los datos van a cambiar un poco, pero la idea principal se aplica a los distintos modelos. Sobre el sector público, todas las áreas y todos los modelos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Uno de los puntos débiles que tiene cuando estamos pensando en activos intangibles y sobre todo la contribución que hacen al crecimiento de la productividad es que es muy difícil capturar el retorno que se consigue de las inversiones públicas. Podríamos entrar en el debate técnico de por qué es así, pero es un área en la que estamos trabajando, estamos mejorando. Es tan
el retorno está capturado, aparece en los números que he presentado, pero no es difícil separar la inversión del sector público de los otros factores que ayudan a mejorar la eficiencia de las empresas. Estamos mirando maneras de hacerlo, pero aún no tenemos... Aún no hemos conseguido la cuadratura del círculo. Y lo que también diría que es otra área en términos de sector público de tener en cuenta que no hemos medido y que es igualmente importante es medir la innovación en el sector público. Es un área en la que estamos trabajando, pero también en la que aún no hemos conseguido una metodología de la que estemos totalmente satisfechos. Finalmente, en términos de políticas, ¿cómo ayuda esto a diseñar políticas de innovación? Yo diría el primer efecto que tiene es en ayudar a cambiar o modelar el debate. Pasar de un debate de I+D es la única cosa que tenemos que concentrarnos a un debate tenemos que concentrarnos en el diseño, en la formación, en la capacidad de gestión, en modelos de negocio, en innovación en servicios, que no dejan de ser el 70% de nuestras economías, en vez de solo I+D. Así que no es que la I+D no sea importante, lo es y mucho, y es necesario, y hay que continuar el esfuerzo, pero no lo es todo. En términos de, además de ayudar al debate, también nos ayuda, una vez se ha pasado a un nivel sectorial, a entender mejor cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar para influenciar la innovación en distintos sectores. Hemos visto en los números que he presentado relativamente rápido que hay muchas diferencias en cómo la innovación se desarrolla en distintos sectores. Sin entender esto, es muy difícil diseñar políticas que sean adaptables a ese caso, a sus características en concreto. Y creo que lo voy aquí. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Albert, por compartir con la audiencia la experiencia del caso del Reino Unido. No estamos solos. Cuando hemos aplicado el proyecto INDISEA, como vemos, hemos seguido la estela de Nesta, pionera de aplicar esta metodología en el Reino Unido. Y quisiera ahora describir simplemente unos pocos rasgos de cómo también el proyecto INDISEA está alineado con lo que está haciendo en la actualidad la organización OCDE a nivel mundial, también para analizar el papel de los activos intangibles y su papel como motor de crecimiento económico. Hay un proyecto que se titula efectivamente Nuevas fuentes de crecimiento, activos intangibles. Esta iniciativa, además de profundizar en entender cuáles son las inversiones y el papel que las inversiones en activos intangibles están teniendo en los diferentes países de la OCDE, también está tratando de profundizar sobre todo en aquellos factores que van a poder impulsar este tipo de capital intangible. Así, por ejemplo, están abordando aspectos relacionados, por ejemplo, con la propia medición, con metodologías de medición de los intangibles. Están abordando, por ejemplo, cómo se estructura la carga impositiva a la actividad económica en función de si es contra activos tangibles o intangibles. Están analizando cómo se distribuyen las redes, los mercados y redes de conocimiento globales, y básicamente con el objetivo de generar conocimiento, de generar buenas prácticas que puedan impulsar este tipo de la profundización en este capital intangible. Lamentablemente, hoy, por problemas de agenda, Alistair Nolan es la persona de la OCDE que está liderando esta iniciativa, este proyecto, desde el Directorado de Ciencia, Tecnología e Industria de la División de Políticas Estructurales de la OCDE. ¿Qué nuevo conocimiento está significando esta iniciativa? Como vemos en la gráfica, y nos contaba antes también Albert con los datos también de Nesta, se observa que hay muchos de los países avanzados desarrollados, las inversiones en intangibles están creciendo de forma muy importante a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que no ocurre en tanta cantidad con las inversiones intangibles. En el ejemplo de la figura se está viendo concretamente la economía americana, la inversión en capital intangible, como desde mediados del siglo pasado prácticamente se ha triplicado en valor absoluto, de tal forma que a mediados de los años 90 llegó a alcanzar la inversión en capital intangible, alcanzó la inversión en capital tangible. Y desde entonces, lo que sería ya en la última década, está claramente superándola, siendo del orden de un 40% superior. La inversión en intangibles sobre la inversión en capital tangible.
Decíamos, y nos lo mostraba antes también Albert, que esta situación no sucede lo mismo en todos los países. Una gran parte de los países todavía, en ellos predominan las inversiones en capital tangible. Vemos ejemplos, por ejemplo, como la economía de Italia, en Japón, en Australia, aunque en Australia, por ejemplo, muy recientemente, el año pasado, han comenzado por lo menos a hacer el ejercicio de contabilizar las inversiones en intangibles con el objetivo de impulsarlas. En España, por supuesto, en Austria es un caso también significativo porque tiene una estructura socioeconómica muy parecida a la economía vasca. Son países esos en los que predomina la inversión en capital tangible y, sin embargo, en el otro extremo vemos que algunos de los países líderes en innovación, casos como de Estados Unidos, como Finlandia, como Suecia, en ese caso ya el volumen total de inversiones en intangibles está superando a las inversiones en capital tangible, liderado sobre todo por las inversiones en I+D, factor que se explica sobre todo por la existencia de multinacionales, ¿no?, de potentes multinacionales en estas economías. No es el caso que nos acaba de relatar Albert con el caso del Reino Unido, donde la industria solo tiene un 14% de peso en la economía nacional y, obviamente, en ese caso, aunque los intangibles, la inversión en intangibles supera a la inversión en tangibles, sin embargo, en este caso está liderada por las competencias económicas, ¿no?, por las inversiones en diseño, inversiones en formación continua y desarrollo de capacidades de las personas, de las empresas, por inversiones en nuevos modelos organizativos. En tercer y último lugar, también desde la OCDE han ampliado algunas de las clásicas gráficas que eran habituales utilizar cuando se correlacionaba el gasto en I+D contra la riqueza económica. Lo que ha hecho la OCDE es ampliar esta gráfica y donde situaba la inversión en I+D, ha situado ahora la inversión en intangibles, ¿no?, de forma que es no solo la I+D, sino este resto de categorías de intangibles, el diseño, copyrights, la formación, modelos organizativos. Y lo que nos dice la OCDE es que el grado de correlación entre la riqueza económica medida como PIB per cápita y estas inversiones en intangibles, pues muestra un elevado nivel de correlación, de tal forma que algunas de las paradojas, en el caso del Reino Unido, estaban también con la paradoja competitiva, ¿no?, tenían mejores outputs económicos que lo que podía explicar sus inversiones en I+D, donde estaban por debajo de competidores como Francia o Alemania. El caso de la economía vasca es exactamente lo mismo. Bueno, pues este tipo de correlación entre inversión en capital intangible y riqueza económica, PIB per cápita, salen mucho mejor que cuando solo metíamos el aspecto de la inversión en I+D. Esto lo que nos está diciendo es básicamente, señores, no solo hagan ustedes caso a la inversión en I+D, sino que hay otros parámetros, hay otros intangibles que creo que ya hemos explicado anteriormente, que son importantes para mejorar la competitividad. Y bueno, esto sería un poco la pincelada. Lo que nos viene a decir es que nos aporta un potencial de desarrollo del proyecto de INDISEA alineado con lo que se está haciendo hoy en la actualidad desde la OCDE. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias, señor Peña, por sus aclaraciones. Es el turno ahora de los expertos de la Universidad del País Vasco, que aceptaron el encargo, o quizá el desafío, de Innovasque para elaborar este informe. Arturo Rodríguez es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco y Jon Barrutia, catedrático de Economía de la Empresa y director del Departamento de Economía Aplicada de la misma facultad. Ambos nos van a ofrecer un avance de las conclusiones de INDISEA. Por favor, señor Rodríguez, señor Barrutia. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, como se ha indicado, mi compañero Jon Barrutia y yo haremos una presentación, pues vamos a procurar que sea breve y sintética de INDISEA, el Informe Vasco de Innovación.
Pero antes sí que quisiera aclarar que, aunque vamos a intervenir dos en la presentación, el equipo académico que ha elaborado el informe es más amplio y por ello debemos agradecer la labor de nuestros compañeros y compañeras, en concreto Belén Vallejo, Amaya Altusarra, Gerardo Arregui y Felipe Serrano, todos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, y también a Miquel Navarro, de Orquestra, que ha integrado, ha formado parte del equipo. Y también han formado parte del equipo dos investigadores junior, Paula Fernández de los Ríos y Eder Pereda, que la verdad han realizado una gran labor. Bien. También quisiéramos agradecer a los miembros del Comité Técnico por su importante y desinteresada labor. Bueno, a continuación, pues un representante del Comité también intervendrá. Bien, naturalmente el agradecimiento a Nesta, que ha estado continuamente, digamos, a nuestro lado en el desarrollo de la investigación y, como no, por último, pues nuestro agradecimiento a Innovasque por la iniciativa de realización de este estudio y por habernos confiado la realización del mismo. Bien, y como digo, pasando rápidamente al informe, pues, ¿qué es INDISEA, el Informe Vasco de Innovación? Bueno, pues ya rápidamente, pues recordando que sigue la metodología de la agencia Nesta. Por lo tanto, mide cuánto invierten las empresas vascas en capital intangible para la innovación y cuál es la contribución de esta inversión a la mejora de la competitividad, en concreto a lo que se llama el crecimiento de la productividad como valor añadido bruto por hora trabajada. Adicionalmente, el informe también presenta una batería de indicadores sobre los ámbitos clave del entorno de la actividad empresarial innovadora en el País Vasco, en tres ámbitos: las empresas, es decir, la innovación en la empresa, el apoyo desde la investigación y su transferencia, por lo tanto, incluyendo agentes como universidades, centros de investigación, corporaciones tecnológicas, etcétera, y, por último, el propio soporte de las administraciones públicas a la innovación. Por ello, la estructura del informe es la que aparece a continuación. Como vemos, pues aparte de una introducción, tiene la primera parte que trata precisamente de la innovación y su contribución a la productividad y la segunda de los ámbitos clave de la innovación, que ya hemos comentado: innovación empresarial, investigación y transferencia y soporte desde las administraciones públicas. Aquí, en esta segunda parte, se trabaja más bien con indicadores más clásicos, procurando siempre distinguir, en primer lugar, lo que son recursos y, por otra parte, resultados, ¿no? Recursos para innovación y resultados de innovación. Bien, el informe completo estará próximamente disponible, pero aquí también, como hemos dicho, por la limitación de tiempo y por no aburrirles demasiado a ustedes, pues vamos a presentar fundamentalmente una síntesis de la primera parte. Esto es la referida, como he dicho, a la innovación y su contribución al crecimiento de la productividad, que, como además también se ha indicado, es la aportación más novedosa de ese informe. Se trata la primera vez que se realiza un análisis de este tipo en el ámbito territorial subestatal, y ya que, como se ha dicho también, el resto de las investigaciones pues se han referido a ámbitos estatales. Bien, rápidamente, entonces, no voy a insistir demasiado porque ya se ha comentado aquí. Tradicionalmente, los métodos económicos han considerado cuál es la contribución al crecimiento económico, medido como crecimiento de la productividad, de únicamente dos factores: el capital tangible, capital físico, la inversión en máquinas, instalaciones, etcétera, y, por otra parte, la mano de obra, el factor trabajo. Y aquella parte del crecimiento de la productividad que no podía explicarse por ninguno de estos factores, pues se denominaba productividad total de los factores, que, como ha dicho el profesor Bravo, pues se debe a esas sinergias que entre las distintas, digamos, elementos y factores.
Se habla de progreso tecnológico, se habla de derrames de conocimiento, pero hay que tener en cuenta también que estos elementos que están detrás de la productividad total de los factores pueden ser positivos o negativos. Y lo digo porque, como se verá en la exposición de mi compañero, a continuación, pues en la época de crisis en el País Vasco, la productividad total de los factores es negativa. Bien. Pero, como también nos ha comentado el profesor Bravo, pues hay ya modelos más recientes, entre los que destaca, evidentemente, el de la agencia Nesta, que añaden a esos dos factores, digamos, capital físico y mano de obra, trabajo, también las inversiones en capital intangible orientadas a generar nuevo conocimiento para la empresa que propicie la innovación. Bien, por eso nosotros planteamos ahí esa digamos, igualdad. Decimos, ¿qué son las inversiones en capital intangible? Pues es la traducción en dinero, diríamos, de lo que siempre hemos llamado I+D+I, investigación más desarrollo más innovación. ¿Y a qué corresponden esos tipos de capital intangible? Bueno, pues hemos considerado, como hemos dicho y como ya se ha dicho, tres grupos. Por un lado, el software, es decir, todo lo que sería inversión en tecnologías de la comunicación y la información, las TICs. Por otra, en color fucsia, ponemos la innovación convencional, lo que llamaríamos pues, lo que sí se consideraban intangibles tradicionales, investigación y desarrollo, diseño, en fin, aquella inversión que puede dar lugar a derechos de la empresa que puede explotar económicamente, es decir, propiedad industrial, propiedad intelectual, licencias, etc. Pero, por otra parte, el tercer elemento, el tercer digamos, componente, son la inversión en competencias económicas, que no van a dar lugar a derechos jurídicos de la empresa, pero que son fundamentales para su competitividad y como base de la innovación. Aquí tenemos el desarrollo organizativo, es decir, la innovación organizativa, la inversión en capital humano de la empresa, capital humano específico, la formación continua y luego pues toda aquella inversión para conseguir que la empresa tenga presencia, aumente su presencia y mejore su presencia en el mercado, ¿no? Digamos, marketing, publicidad, investigación de mercados, etcétera. Bien. Ya se ha referido el profesor Bravo a la importancia de la inversión en intangibles. Más allá de los tradicionales, sobre todo la I+D. Quisiera que vieran esta transparencia. En el gráfico de la izquierda pues aparece una ordenación de países en función del porcentaje de la I+D empresarial con respecto al Producto Interior Bruto, y a la derecha la ordenación de esos mismos países, un grupo de países que nos han parecido de referencia, pero ordenada por la inversión en el conjunto de los intangibles en proporción del Producto Interior Bruto. Naturalmente, dentro de esos intangibles está la I+D. Bien, pues vemos que hay bastante diferencia, primero cuantitativamente. La I+D solo es una parte del conjunto de los intangibles. Vemos que para el País Vasco, por ejemplo, pues está la inversión intangible, según nuestras estimaciones, está entre el 5 y el 6% del Producto Interior Bruto vasco, pero sobre todo fijémonos en las distintas ordenaciones, es decir, en el gráfico de la izquierda es Finlandia la que destaca, pero sin embargo en el gráfico de la derecha pues baja a un nivel pues bastante inferior. Sin embargo, otros países, como por ejemplo el Reino Unido, que en el gráfico de la izquierda pues está a un nivel bajo, sin embargo en el de la derecha sube. Y el País Vasco también sube, es decir que aunque la I+D en el País Vasco pues todos reconocemos que es importante, está a un nivel similar al de Francia, sin embargo
Si consideramos el conjunto de los intangibles en proporción de PIB, vemos que la intensidad de inversión en intangibles en el País Vasco, más allá de la I+D, es muy fuerte. Bien, bueno, y ya pasando entonces, bueno, a ver, ¿cómo ha evolucionado la inversión en intangibles en el País Vasco? Bueno, pues según nuestras estimaciones, esto es lo que resulta. En la línea azul se representa la inversión en capital tangible por las empresas vascas en cada uno de los años, en concreto de 2000 al 2010. No hemos podido, digamos, construir datos para años posteriores. Bien, como vemos, pues tiene una evolución un poquito descendente hasta 2003 y más o menos se mantiene constante. Sin embargo, la inversión en intangibles se ha, digamos, disparado. En el caso, pues bueno, el máximo lo consigue en 2008, pero bueno, pues vemos que efectivamente, como sucede, como hemos visto en datos de otros países, pues la inversión en intangibles es bastante superior a la inversión en capital tangibles en el País Vasco. Bien. Bueno, rápidamente, porque esta es la última transparencia. Bien, ¿y cómo ha evolucionado la inversión en los distintos tipos de intangibles? Pues aquí la ven, otra vez, en azul abajo el software, en fucsia más o menos los intangibles tradicionales, I+D un poco más oscuro, el diseño un poco más claro y luego en dorado pues inversión en competencias. Bien, tomando un poco como referencia, vemos que pues en el año 2010, al último, pues en el último año, pues el I+D podríamos decir que es de estos tipos de intangibles el que, bueno, representa mayor inversión, pero vemos, por ejemplo, que la inversión en desarrollo organizativo también es muy importante y que la inversión en diseño, pues tampoco le va a la zaga. Y incluso si comparamos intangibles tradicionales, es decir, I+D diseño y software, con la inversión en competencias económicas, pues vemos que efectivamente son muy similares. Es decir, que las empresas vascas son conscientes de que más allá de los intangibles tradicionales tienen que invertir y, de hecho, han invertido en otro tipo de intangibles como son las competencias. Bien, y ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo eso ha repercutido sobre el crecimiento de la productividad? Bueno, pues eso se lo dejo a mi compañero. Gracias, Arturo. Eskerrik asko. Bai, txostena bukatzeko eta inkestak esaten dutenaren zain, orain emaitzen aurrerapen bat azalduko dizugu. Alde batetik, gardenkian ikusten duzuen bezala, emaitzetan bi garai desberdintzen dira. Alde batetik, 2004-2008 garaia, krisi gabeko garaia, da beste alde batetik, 2008-2007 eta 10 ja krisia tartean dugularik. Lehen garaian, ikus dezakegun bezala gardenkian, produktibitatea urtero 1,8 hasi zen, eta bigarren garaian ostera 0,07 bakarrik. Bietan, eta hori zen txostenaren helburu nagusitariko bat, kapital ukiezinak zer esan handia izan du. Horrela, 2004 eta 2007 garaian, 1,24 izan da bere ekarpena, eta 2008-2010 1,26. Bietan, adierazten den bezala, portzentaje garrantzitsuak orain arte neurtu gabe zeudenak agertu dira, eta agian baita kontuan hartu gabe zeudenak. Esate baterako, da lehen konklusio gisa bezala, hemen ikusi dezakegu ukiezinak ukoezinak direla baita, eta ekonomian eta gizartean ari diren eragileak kontutan hartu behar dutela ura. Efectivamente, lo que aparece es algo que se sabía pero no estaba medido, que es la relevancia, en este caso, de los intangibles. Y es importante medir esa relevancia. En un periodo sin crisis, 34%. En un periodo con crisis, 26%.
similar, homologable a los países de referencia más avanzados del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Lo que a continuación vamos a ver es el perfil cualitativo de, digamos, ese elemento intangible. Aipatu behar da baita, faktoreen produktibitate oro nola desagertzen den bigarren zatian, batez be kontuan hartu behar danean, ekarpen baikorra. Da horrek esan nahi dago gutxi gora bera, pixka bat gure zarea, gure faktore hauek negurtzen duten zarea bai ekonomikoa eta bai giza zarea, agian ez dela azken urte hauetan, krisi urte hauetan, hain efizientea izan. Beraz, hor kontu pixkat eduki behar dugu. Kapital ukiezinaren ekarpenari begira, produktibitate arloan, eta zehaztasun gehiagorekin, aztertu, ikusiko dugu nolakoa den eragina, kasu honetan, kategorietan oinarrituta. Eta desberdintzen baita lehen aipatutako garaiak. Hemen ditugu, alde batetikan, ikusi aldugu nola lehen garaian berriz ere ohizko berrikuntzak bere pisua daukala, baita bere pisua agertzen duela, lehen nereki eta irakaslea Arturo Rodríguezek esan duen bezala, gaitasun ekonomikoak. Esan, garbi ikusten den bezala, garai batetik bestera, nola softwarea desagertzen den ekarpen positiboan ero baikorrean. Nolabait ez eskorra da bere ekarpena, beraz ez dugu ipini hemen. Hona hemen agian gure egitura ekonomikoaren eragina, eta zer ikusia eta baita azken urteetako apustu instituzionalaren ondorioa baita agertzen dela. Esate baterako, garbi ikusten da, bai, egia da garapen eta gaitasun ekonomikoa garrantzitsua dela, baina baita garbi ikusten da, ohizko ikerketa eta garapena ere garrantzitsua dela. Eta tartean gainera diseinua dagoela eta bar. Horrek zerbait esan nahi du. En definitiva, lo que nos está indicando, dicho de una manera prudente, porque no deja de ser un avance de resultados, esta composición ya más cualitativa de los elementos intangibles, es que, bien, hay elementos quizás no tan contemplados habitualmente, como son las competencias económicas, que se demuestran relevantes, pero también sigue demostrándose relevante la I+D tradicional, y algo tiene que ver con lo que es el perfil económico de nuestro país, de base industrial, y lo que es la apuesta institucional recurrente, histórica ya, por la I+D, que se ha realizado también en nuestro territorio. Zehatzago adierazita, eta hurrengo gardenkitan ikus dezakegun bezala, hor ditugu ukiezinak deskribatuta, eta baita beraien ekarpena zenbatuta. Azpimarratzekoa eta esan beharrekoa, ohiko berrikuntzen sustraia ikerkete eta garapenean daula, eta hemen berriro lehen esana gogoratu behar. Bestalde batetik, antolaketa egituraren garrantziare aipatu behar da. Eta berriz agertzen da, eta agertzen ari da, gure benetako ekonomia profila. Haciendo un análisis todavía más detallado, se puede observar que seguimos teniendo o dando mucha importancia no solo a la I+D convencional, sino al desarrollo organizativo. A la contra, el elemento formación continua no se demuestra tan relevante, a pesar de todo el esfuerzo, tanto institucional como empresarial, que se hace al respecto. Y aquí ya tenemos el perfil final definido. Intangibles, su relevancia. Dentro de esa relevancia, la I+D y el desarrollo organizativo. Y menos relevante, en este caso, digamos, el esfuerzo en formación. Eta azkenean, eta guztia kontuan harturik berriz ere, ikusiko beharko genduke, zehatzago nola guk egin genezakeen gure eragileak horretan indarripintzea, eta ondiokan nun dagoen gure hobetu behar hori. Hemen bide bat markatzen da. Honekin txostenaren laburpen hau bukatutzat ematen dugu, eta zuen eskutan ipintzen dugu Innobasqueren bitartez, atzean dagoen lana eta edukiak. Mila esker. Gracias a ambos por su intervención. Y si no les importa, a mí también me gustaría hacer una pregunta al señor Bravo Biosca. Hemos observado cómo en el estudio vasco
el impacto de la crisis ha obligado a diferenciar en 2 periodos de tiempo. Por ello, quisiera saber si en el caso del Reino Unido les ha sucedido lo mismo y, en su caso, cómo lo han afrontado. La respuesta es que sí. Lo que comentábamos antes, cuando estamos midiendo la productividad total de factores, que es la eficiencia de la economía, la eficiencia con la que la economía utiliza los recursos que se han generado, sean máquinas, sean personas, sean ideas. Esto mide a largo plazo, es una medida muy buena de la innovación, cómo avanza un país. A corto plazo, la eficiencia depende de cuánto estás innovando, también depende de cómo va la economía, si tenemos una sala, un restaurante con toda la gente, con una cocina llena, pero no hay gente que va. Eso también afecta. Así que las medidas de productividad total de factores a largo plazo son una medida muy buena de innovación, a corto plazo combinan innovación y la coyuntura económica. Y cuando vemos, en este caso, un número negativo, que también lo vemos en Inglaterra, no es más que el simple resultado de que este número está capturando una coyuntura económica difícil. Pero es un fenómeno temporal. Queda claro, señor Bravo Biosca. Gracias de nuevo por sus aclaraciones. Este índice vasco de innovación se ha realizado en red, como trabajamos en Innovasque, contando con los agentes implicados. Por ello, en esta ocasión, Indizea ha tenido un comité asesor de lujo formado por Mondragón Unibertsitatea, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Confebasc, Tecnalia, IK4 Research Alliance, Orquestra, Eustat, Etorbizi, Chronic Gune, Grupo Esprit y Gobierno Vasco. En nombre de todos ellos, su portavoz, Joseba Jaureguizar, director general de Tecnalia, nos va a explicar las lecciones aprendidas durante el proceso de elaboración, a qué dificultades han tenido que enfrentarse y cómo prevén superarlas. Por favor, señor Jaureguizar. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, como ha dicho la presentadora, hablo en nombre del Consejo del Comité Técnico que ha formado parte del estudio. Voy a transmitir también de forma breve un pequeño decálogo que resume, de alguna forma, cuál ha sido nuestra valoración del trabajo. El objetivo del proyecto, como ha quedado de forma manifiesta, ha sido profundizar en el conocimiento de las fuentes de productividad empresarial, que es muy relevante para el sistema vasco de innovación por la importancia y posición central de las empresas a la hora de convertir los resultados de la investigación en nuevos productos y servicios para el mercado. Como también ha dicho, estos son los miembros del comité de una parte importante del Sistema Vasco de Innovación de Ciencia, Tecnología y Universidad, con las 3 universidades, las 2 corporaciones Tecnalia y IK4 y los 2 centros también, Cronigune y Etorbizi. En el centro, Confebasc y Eustat aportando los datos, así como Orquestra y el Grupo Esprit y el propio Gobierno vasco. Un trabajo interesante en el cual, de alguna forma, la función de este comité técnico ha sido de dirigir la labor de diseño del informe de innovación, validando la estructura y su composición final y aconsejando sobre el tipo de cuestiones o estadísticas que más interese recoger porque puedan representar de una forma más fiel la realidad y potencialidad de nuestro sistema vasco de innovación. La metodología, también aplicada, ha sido innovadora para calcular las inversiones en intangibles, como hemos visto, de las empresas y su impacto en la productividad. Sitúa a Euskadi en la vanguardia de las regiones más avanzadas. Recientemente estaba yo en un patronato de Ecotec y dentro del patronato de Ecotec están planteando también en España realizar un estudio similar a este, para conocer también los efectos de la innovación en la productividad. Lo que nos coloca, una vez más, al País Vasco en una posición inmejorable para seguir mejorando la eficacia y eficiencia de nuestro sistema, redundando en beneficio de todos. Ha sido también un proceso compartido de aprendizaje, de discusión y de debate, que tiene, entre todos los que hemos participado, una valoración muy importante, porque todos hemos estado aportando puntos de vista diferentes, pero sobre todo planteando la necesidad de medición de la innovación, así como el de valorizar la contribución de los diferentes agentes del sistema de ciencia y tecnología en el proyecto.
Entre los resultados explicitados en el proyecto aparecen las aportaciones del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, no solo como proveedores de conocimiento y tecnología a las empresas en los activos intangibles que han podido adquirir las empresas a través de proyectos de I+D con el sistema científico-tecnológico, sino como a través de ese factor residual relacionado con el desarrollo tecnológico o progreso técnico, conocido como el residuo de Solov o posteriormente denominado productividad total de los factores. Asimismo, en los resultados se contempla, y hemos visto en las últimas transparencias, la importancia tanto de la innovación tecnológica como de la no tecnológica. Ambas se necesitan mutuamente y se complementan entre sí. Para que la innovación basada en I+D resulte exitosa, es necesario que vaya acompañada de actividades e innovaciones organizacionales, de mercado, de modelo de negocio. Ello lleva en las empresas a una más estrecha colaboración entre las divisiones de tecnología, producción, marketing y estrategia en las empresas. Séptimo, conocimiento del cambio tecnológico. Dado que el cambio tecnológico y la innovación son una fuente cada vez más importante del progreso económico y social en todos los países de la OCDE, es evidente que el conocimiento profundo del proceso de cambios tecnológicos resulta de suma importancia tanto a la hora de tener una idea real de tipo de estructura tecnológica presente en un país o área dada, como de la posible evolución tanto a corto como a largo plazo, no solo del correspondiente sistema económico productivo, sino del conjunto de dicha sociedad. Desde el Comité Técnico creemos que es necesario profundizar en el estudio a través del despliegue sectorial del índice, así como a través de investigar sobre el papel específico y la contribución, el impacto económico de los diferentes agentes de generación de conocimiento del sistema ciencia-tecnología vasco y de su transferencia de tecnología, para seguir identificando y desagregando cuál es la aportación de cada una de esas entidades que alimentan la productividad total de los factores del ecosistema vasco de innovación. Por otra parte, también ha quedado manifiesto que esta metodología y este estudio que estamos haciendo puede ayudar al diseño de políticas públicas. Esta profundización sectorial nos permitirá disponer de una información valiosísima para poder mejorar las políticas públicas de promoción de la innovación, invirtiendo más en aquellos factores que más contribuyen a mejorar la productividad de cada sector, aumentando, por tanto, la adicionalidad invertida. Y, finalmente, creemos que este enfoque de colaboración y participación abierta con los agentes científicos tecnológicos vascos, la Open Innovation tenemos que predicarlo y hacerlo también en casa, promovido por Innovasque, es un buen ejemplo de práctica como plataforma que agrupa a agentes públicos y privados que contribuye a la innovación y que debe de seguir promoviendo iniciativas de este tipo que sirvan de ayuda para afrontar los desafíos que se nos presentan como sociedad innovadora vasca, y así esperamos hacerlo en los próximos estudios con Innovasco. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Jaureguizar. Vuelve a tomar la palabra el director general de Innovasque, Txema Villate. Bueno, me han dado 59 segundos, así que no busco ni la presentación. Dos cosas. Agradecer a todo el comité técnico y que hayáis visto la composición. Imposible hacer este informe sin la labor de todos y cada uno de ellos. Y, en segundo lugar, pues anunciar los siguientes pasos. 4. El primero es continuar siguiendo los pasos de Nesta, seguir trabajando, viendo si logran desarrollar esa metodología para medir la contribución de la Administración y la innovación en la Administración pública. Creemos que es importante y en la medida que Nesta avance nosotros seguiremos con ellos. En segundo lugar, queremos incorporarnos al proyecto de la OCDE que antes ha citado Carlos Peña, el de nuevas fuentes de crecimiento. Vamos a ver si, aunque somos una región y pequeñita, podemos incorporarnos a este proyecto de la OCDE. En tercer lugar, y como proponía Joseba en representación del Comité Técnico, vamos a seguir desplegando el índice de innovación a nivel sectorial para poder profundizar en la contribución, en cómo contribuye la innovación en cada uno de los sectores. Y, finalmente, y espero que dentro de un par de meses aproximadamente, publicar y difundir el informe completo, el Índice Vasco de Innovación, que pondremos a disposición de todos ustedes. Hoy solo hemos podido entregar un pequeño tríptico como avance a los resultados de este informe. Muchas gracias a todos por su participación. Eskerrik asko Villate jauna, eta mila esker guztioi etortzeagatik. Bai gurekin zuen ezagutza partekatu duzunoi, eta baita ere gure bazkide eta lagunei. Kanpoan zertxo bait elkarrekin hartzea nahiko genuke, eta horretarako kokteil txiki bat antolatu dugu.
Beraz, ez dizuet agur esango, gero arte baizi. Ointxarte, egongo gara.